Ilustres, queridos amigos y amigas, gente bonita que nos ha apoyado, gracias. Vamos aumentando el número de suscriptores, gracias. Échenos la mano ahí, denos su like ahí abajo a la campanita, suscríbanse, compártanlo para llegar a más personas y apoyar esta 4T. Pues vámonos, porque ya en este canal de YouTube Neltas de la Cruz. Ese mecanismo que buscarían para que no dependiera de cada año de estarse renovando los acuerdos, ¿cuándo se daría a conocer o cuándo se trabajaría? Tú lo estás planteando, nosotros retomamos tu propuesta y seguramente el secretario de Hacienda ya lo está escuchando o va a tener la información. Lo mismo el director de la Comisión Federal de Electricidad, y nos van a presentar una propuesta. Y cuando tengamos esa propuesta, la damos a conocer. Gracias. Es para asegurar hacia el futuro, porque mientras estemos nosotros, el compromiso y lo más importante es la palabra, el cumplir con la palabra empeñada. El compromiso es que no va a aumentar el precio de la luz y que va a continuar el apoyo en el caso de Sonora y de otros estados. Gracias, presidente. Gracias, presidente. En una segunda pregunta, en Baja California se acaba de retirar ya el cubrebocas, que era obligatorio en tanto en lugares abiertos como encerrados. Yo sé que la Federación pues nunca ha hecho obligatorio el uso de cubrebocas, sin embargo, pues cada estado ha tomado sus decisiones, ¿no? Ahorita con todo lo que han comentado de la pandemia, del estado de la pandemia, ya que se está transitando a un estado endémico, ¿cuál sería la recomendación? Aquí en la Ciudad de México todavía piden obligatorio el cubrebocas en lugares cerrados, en tiendas, restaurantes, nada más se lo pueden quitar para comer. Aquí mismo no tendremos el cubrebocas, entonces, ¿cuál sería la recomendación de salud? Pues esto, a ver si Hugo lo puede explicar. Ya lo ha dicho varias veces, pero en esta etapa que es… Exacto. Sí, muchas gracias, Shaila Rosegel. Efectivamente lo hemos comentado varias veces, pero con mucho gusto lo volvemos a explicar. El cubrebocas es una medida para reducir transmisión, riesgos de transmisión. Hemos dicho desde el inicio de la pandemia, lo reiteramos, es poco efectivo para protegerse a uno mismo, sirve para reducir transmisión. En la medida en que una gran cantidad de personas lo utilicemos, desde luego se reduce la transmisión. En este momento estamos ya en una fase de mínima transmisión en México y en muchos otros países, afortunadamente. Por cierto, es la primera vez que el conjunto del mundo se sincroniza en una etapa de reducción. En otras ocasiones una región subía mientras otra bajaba sus contagios. Ahora el mundo entero está prácticamente todo en una etapa de reducción. Esto lo que nos permite respecto al cubrebocas y otras medidas es considerar que la necesidad extrema de utilizarlo ya no es tan notoria como lo fue en los periodos muy activos de la epidemia. Eso ha motivado que algunos gobiernos estatales que en su momento decidieron establecerlo como una medida obligatoria, hoy se ven en la necesidad de declarar que se retira la obligatoriedad. El gobierno federal de México desde el inicio lo planteó como una medida basada en el convencimiento, basada en la promoción de la salud, no como una medida obligatoria, porque la lógica de todas nuestras intervenciones, ese es otro elemento destacable y casi exclusivo de México, nuestras intervenciones no van dirigidas a obligar a las personas. Lo dijimos, las razones era, no queríamos fomentar actos de autoritarismo, sobre todo en un país que tiene una historia de autoritarismo. Entonces, las medidas técnicamente fueron diseñadas para obligar a las administraciones de los espacios públicos o privados, el cierre de empresas, el cierre temporal de empresas, el cierre de espacios físicos, etcétera. No a las personas. Las personas son sujetos de la solución en la medida en que se convencen de ser parte de la solución, pero no se les obliga. Entonces, no vamos a declarar
el fin de la obligatoriedad del cubrebocas, porque nunca lo declaramos obligatorio, pero lo que sí podemos decir es, en este momento ya no es imprescindible el uso del cubrebocas. De que puede ser útil usarlo en espacios cerrados, desde luego quien lo tenga tendrá menor probabilidad de transmitirlo. El espacio cerrado sería por el momento el último elemento donde se necesita utilizar. El espacio abierto desde hace varias semanas dijimos es aún menos necesario utilizarlo. Y aprovecho para comentar dos cosas que omití hace rato. El propio semáforo de riesgo COVID, que tradicionalmente nos sirvió de instrumento para identificar el riesgo de transmisión en las entidades federativas, ya lleva 4 sesiones consecutivas de 15 días en donde se mantiene en verde. La proyección que tenemos es que todavía se va a mantener en verde seguramente por un buen tiempo. Quizá rumbo al invierno haya un repunte de contagios. Con tanta protección por la vacuna no será así para las defunciones o la hospitalización. Entonces también hemos decidido que el semáforo de riesgo ya no se emitirá, el del primero, que está vigente termina el 1 de mayo, ya no lo emitiremos. Y lo segundo es el lineamiento de seguridad sanitaria en los campos de trabajo que emitimos cuando entramos a la fase de nueva normalidad, que contempla una serie de indicaciones. También va a emitirse una nueva versión. Quitamos varias cosas que fueron definitivamente de muy poca utilidad, como los tapetes sanitizantes, los túneles, etcétera, que siempre recomendamos no utilizar. Y ahí está también algunas recomendaciones sobre el cubrebocas en este mismo sentido. Entonces, recomendaría, doctor, porque bueno, lo hacen obligatorio en los lugares, aquí por ejemplo en la Ciudad de México, si entras a un centro comercial, a una tienda, si no traes el cubrebocas te lo piden, ¿no? Es obligatorio, si no, no entras. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Con la publicación, gracias por precisarlo, con la publicación de este nuevo lineamiento, ya está listo el documento técnico, pasa a revisión de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Salud. En su momento, quien tiene la autoridad para emitirlo es el Secretario de Salud y se publicará en Diario Oficial la notificación de la nueva versión. Y en esa nueva versión ya quitamos ese carácter restrictivo o obligatorio de uso en los espacios de uso público, privados de uso público o espacios públicos netamente. Pero se anunciará cuando ya se emita, seguramente en muy pocos días. Muchas gracias. Compañera.